A tus años y todavía jugando al atleta, escupió Jimena empujándome en el escancillo. Trata mejor a mi esposa y deja de tropezarte con tu orgullo, remató Diego, sin mirarme siquiera. Pide perdón por escoger carreras en lugar de tu familia, me exigió ella, con esa sonrisa que corta. El crujido de mi pierna sonó primero, después su voz ensayada. Se cayó solo, ya ven cómo exagera. Yo con el número del maratón aún en la mano pensé, si hoy no cuento la verdad, me rompen algo más que el hueso. Me llamo Aurelio Ramírez. Tengo 56 años y soy maestra de matemáticas en una secundaria pública de Guadalajara. Desde hace 20 años cargo con un sueño que muchos llamarían ridículo. Cruzar la meta del maratón de Guadalajara con el nombre de mi difunta esposa Beatriz cosido dentro de mi tenis derecho. He entrenado en silencio, antes del amanecer para que nadie se burle si fracaso. Ya tenía el número de corredor impreso, la bolsa de frijoles refritos con arroz lista como cena de carga, el despertador puesto. La noche anterior a la carrera, mi hija Jimena y su esposo Diego llegaron a mi departamento en la colonia americana para desearme suerte. La suerte me duró lo que tardó Jimena en encontrar mi repisa de medallas, puros 10K de barrio, que parecían juguetes de feria, y en poner los ojos en blanco. A tus años, y todavía jugando al atleta, dijo con un tono ácido. Ya deberías estar cuidando tus nietos, no andarte creyendo chamaco. Diego se rió por lo bajo y añadió con voz lo bastante fuerte para que lo oyera. Dormirías mejor si trataras a mi esposa con más respeto. Le mordí la lengua y cargué mis tenis de carbono hacia la recámara, pero Jimena me siguió, lanzando pullas, preguntando por qué nunca tuve tanta energía para sus festivales escolares. En el escancillo de la escalera se me plantó enfrente. Pide perdón, exigió. ¿Perdón por qué?, pregunté cansado. Por haber escogido las carreras en lugar de tu familia. Intenté rodearla, pero me puso la mano en el pecho y me empujó con fuerza. Sentí como mi pie derecho rozaba el borde del escalón. El mundo se volcó. Caí por los últimos peldaños y escuché un chasquido seco, espantoso, como cuando se parte una rama en invierno. Un dolor fulminante me explotó en la pierna. Quedé torcido sobre los mosaicos fríos, con la vista nublada de estrellas. La voz de Jimena flotó sobre mí, modulada como si ensayara para convencer a un juez. «¡Mi papá se cayó!», gritó hacia Diego. «Ya ven cómo se marea cuando se pone terco». Diego bajó despacio, se puso el saco y esquivándome en el piso soltó con desprecio. «Trata mejor a mi mujer, y no andarás tropezando con tu propio orgullo». El dolor me consumía, pero aún así, algo más fuerte que el hueso roto empezó a arderme por dentro. La certeza de que aquella caída no era un simple accidente. En urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, la pantalla del rayo X no dejó lugar a dudas. Fractura limpia de tibia, como una línea de gis sobre una pizarra. Mientras la enfermera acomodaba mi pierna y preparaba el yeso, yo mordía la rabia junto con el dolor. Jimena no perdió tiempo. Lloraba frente al doctor y repetía para cualquiera que quisiera escuchar. Seguro resbaló con el sudor de tanto entrenar. Mi papá siempre exagera. Diego asentía, metiendo frases como quien condimenta un guiso. Sí, doctor, ya ve cómo es. Obsesivo, lo advertimos. Yo apretaba los dientes. Sabía que estaban fabricando una versión cómoda, una donde ellos quedaban como hijos preocupados y yo como un viejo torpe. De pronto apareció Claudia, mi hermana menor, con las mejillas encendidas por el viento nocturno. ¿Qué pasó?, preguntó mirando el yeso que cubría mi pierna. Abrí la boca para contestar, pero Jimena se adelantó. Papá se cayó. Ya sabes cómo es cuando quiere llamar la atención. El comentario cayó como bofetada. Claudia arqueó las cejas, pero guardó silencio. Diego, mientras tanto, se permitió una risa corta, seca. Me dio una palmada en el hombro como si estuviéramos en una carne asada. Ánimo, viejo. El próximo año le intentas otra vez. Si no, te rompes la otra pierna buscando aplausos. Las palabras me atravesaron más que la fractura. Sentí la humillación a arderme en la cara, pero la guardé en la memoria. Miré alrededor. La enfermera fruncía el ceño. El doctor apretaba la mandíbula. Habían escuchado. Había testigos.
Cuando al fin nos dejaron solos detrás de la cortina, se acercó una mujer de voz tranquila y ojos serenos. Se presentó como Silvia, trabajadora social. «Señor Ramírez, ¿su versión coincide con la de su hija?» «No», respondí con voz ronca. «Mi hija me empujó». Ella no parpadeó. «¿Desea que lo documentemos y se notifique a la policía? Esto es violencia familiar. 20 años de callar, de ser razonable con Jimena, se comprimieron en un solo sí». Sentí como si me abrieran una ventana para respirar. Silvia bajó la voz. «Si tiene algo, mensajes, grabaciones, vecinos que hayan visto, guárdelo. Estos casos se ganan en los detalles». Entonces recordé aquella camarita que mi amigo Héctor solía burlarse. Un dispositivo barato apuntando al pasillo de entrada, porque el vecino de abajo se quejaba de paquetes robados. La cámara se activaba con el movimiento cada vez que se encendía la luz del zaguán. ¿Habrá captado también el sonido de la escalera? No lo sabía, pero la esperanza me recorrió como oxígeno fresco. Me recosté en la camilla, la pierna inmovilizada y la mente más despierta que nunca. Mientras Jimena y Diego seguían fabricando sonrisas y excusas, yo ya pensaba en lo que vendría. La verdad, temía que salir, aunque doliera tanto como la fractura. Al salir del hospital, apoyada en moletas, miré la cruz iluminada de la capilla al otro lado de la avenida. No pedí milagros, pedí fuerza. Algo me decía que lo que se había roto esa noche no era solo un hueso, sino la fachada de obediencia que llevaba 20 años cargando. La trabajadora social Silvia me había dejado con esa frase clavada en el pecho. Esto es violencia familiar. Mientras los analgésicos intentaban domar el dolor, yo apenas podía cerrar los ojos. La noche en el hospital olía a cloro y a miedo. Al amanecer, con la pierna enfundada en yeso, regresé a casa en un taxi. El chofer, un señor bigotón con radio de banda AM, me preguntó si era futbolista. Le respondí que maestro. Rió diciendo que los profes también se quiebran. Me dejó frente a la portería de mi edificio en la colonia americana. Adentro encendí la computadora y revisé la aplicación de la camarita que había instalado meses antes. Ahí estaban los registros de movimiento, fechas, horas, segundos congelados de mi zaguán. Mi corazón latía como tamborazo de banda en feria. Abrí la carpeta del día anterior. Primero solo vi sombras. Yo subiendo las escaleras con mis tenis colerados del hombro, luego la silueta de Jimena bloqueándome el paso. No se veía nítido, pero el audio sí estaba. Pide perdón. ¿Perdón por qué? Por haber escogido las carreras en lugar de tu familia. Un empujón, mi grito, el golpe seco de mi cuerpo contra los escalones. Y después, la voz de Diego, clara, venenosa. Bien, ahora sí va a parar. Di que se resbaló. Me quedé helado, con los ojos clavados en la pantalla. Aquella grabación era un cuchillo que cortaba la mentira. Al día siguiente, Jimena y Diego organizaron una comida familiar en su departamento de la colonia Chapalita, según ellos, para mostrar unidad. Yo no quería ir, pero Claudia insistió. Tienes que estar, Aurelio, que vean con sus propios ojos lo que pasó. Llegamos puntuales. La mesa parecía de revista, cazuelas de mole, arroz rojo, tortillas recién hechas, copas de vino tinto. Die levantó la suya y brindó. Por la familia, dijo, mirando alrededor con sonrisa falsa, y por las segundas oportunidades, para los que tropiezan con ellas. Las risas fueron corteses. Luego, Jimena tomó la palabra con voz de miel envenenada. Papá, cuéntales cómo me echó la culpa de su caída. Imagínense, su propia hija. Algunos tíos mufaron incómodos, otros bajaron la mirada. El viejo reflejo me picaba en la garganta. Disculparme, inventar excusas, salvar la armonía. Pero esta vez apoyé mis muletas contra la silla y hablé. Diré la verdad, y después la mostraré. Las conversaciones murieron de golpe. Diego se enderezó nervioso.
Jimena parpadeó, la sonrisa deshaciéndose. Instalé una cámara en la entrada. Continué. Grabó el audio. Y mi vecino, el que juega con su dron, ya compartió lo que vio desde su ventana. Un murmullo corrió por la mesa. Diego trató de interrumpir. Estás paranoico, Aurelio. Mejor trata a mi esposa como se merece. Claudia levantó el teléfono y conectó el video al televisor. De pronto, todos vimos y escuchamos lo que yo ya había repasado. El empujón de Jimena, mi caída y la frase de Diego. Nadie respiraba. El silencio fue más pesado que cualquier sermón dominical. El mole se enfrió sobre la mesa. Mi hija bajó la copa con manos temblorosas. Diego intentó arrebatar el control, pero Claudia se interpuso con firmeza. En ese instante lo supe. La fachada se había derrumbado, y ya nada volvería a ser igual. 2 días después de aquella comida en Chapalita, yo seguía repasando la escena en mi cabeza. Las caras petrificadas de mis tíos, el silencio atragantado de mis primos, la sonrisa borrada de Jimena. Era como si toda la familia hubiera tragado un hueso atravesado que nadie sabía cómo escupir. Esa mañana, mientras trataba de avanzar con las muletas hacia la cocina, sonó el teléfono de la casa. Contesté con dificultad. Al otro lado una voz firme se presentó. Detective Palomo, de la Policía Municipal. Señor Ramírez, hemos revisado los reportes del hospital, la grabación de su cámara y el testimonio del vecino. Estamos recomendando cargos por lesiones imprudenciales y coacción. Su yerno tiene antecedentes por hostigar deudores. ¿Lo sabía? Se me heló la sangre. No lo sabía. Todo encajaba de golpe. Diego necesitaba tenerme debilitado, humillado, dependiente de ellos. Mientras yo siguiera prestando dinero a escondidas o aceptando burlas, ellos controlaban el tablero. Evitar mi maratón era parte de la jugada, mantenerme bajo su órbita como si mi vida fuera su monedero. Cuando llegó la notificación judicial, Jimena se lanzó a la ofensiva. Mandó notas de voz lloriqueando al grupo de WhatsApp de la familia. Mi papá nos está destruyendo. Está viejo y confundido. Por favor, ayúdenos. En Facebook subió fotos con filtros de lágrimas y mensajes de traición. Diego fue más sutil. Visitó al director de mi secundaria y le insinuó que yo estaba claudiatable. Así que tomé una decisión. Pedí hablar en la Junta Semanal de Maestros. Entré en la sala rodando en una silla, el pantalón recogido para mostrar el yeso como bandera blanca. Todos me miraban con mezcla de sorpresa y compasión. A mis alumnos siempre les digo que las pruebas son lo más importante en matemáticas. Empecé. Hoy quiero mostrarles la mía. Puse el audio de la cámara y el video del dron en la pantalla del proyector. Nadie respiró durante esos segundos donde se escuchaba con claridad el empujón y la frase de Diego. Estaré de baja médica mientras me recupero, continué, y dedicaré ese tiempo a llevar este proceso con la misma terquedad con que entrené para un maratón, no por venganza, sino por poner un límite. Primero se levantó el maestro de educación física, luego la de inglés y después todos juntos. Me pusieron la mano en el hombro, uno tras otro, en un gesto silencioso que pesaba más que cualquier discurso. Esa misma tarde el director envió una carta de apoyo al juez, otro testigo, otro ladrillo en el muro que estaba levantando contra la mentira. La audiencia llegó pronto. No hubo dramatismos de telenovela. La jueza vio el video 2 veces. Pausó justo en el momento en que Diego decía, «Bien, ahora sí va a parar», y solo formuló una pregunta. «¿Por qué lo hicieron?». Jimena murmuró con los ojos clavados en la mesa. «Porque quiere a correr más que a mí». La jueza suspiró. «Amar algo que no eres tú no es violencia. Empujar a tu padre por las escaleras, sí lo es». El fallo fue claro. Diego recibiría servicio comunitario y asesoría financiera obligatoria. Jimena tendría orden de restricción y terapia psicológica. A mí me ofrecieron sesiones familiares, cuando esté listo. Respondí que quizá algún día, hoy no. Al salir de juzgado, los reporteros me rodearon buscando una frase. Les di una sola. A los 56, aprendí que ser padre no significa ser tapete. Mientras el sol del mediodía me quemaba el yeso
y los flashes buscaban mi rostro, entendí que algo había cambiado. No era libertad todavía, pero sí el primer paso verdadero hacia ella. La noticia corrió como pólvora en la colonia. El profe Aurelio denunció a su propia hija y al yerno. Algunos vecinos me saludaban con respeto. Otros me miraban de reojo, como si hubiera roto un código sagrado. En México, los asuntos de familia suelen lavarse dentro de casa, y yo había abierto las ventanas de par en par. El primer domingo después de la audiencia, Jimena y Diego organizaron otra reunión. Esta vez con menos familia y más aliados, amigos suyos, compañeros de trabajo, conocidos de la parroquia. Yo no fui invitado, claro. Pero pronto me llegaron capturas de pantalla de lo que publicaban en redes. Mi papá está confundido, nos quiere hundir, recen por nosotros. La estrategia era clara, victimizarse. Mientras tanto, Diego movía sus fichas más en silencio. Fue con el director de mi secundaria y le insinuó que yo ya no estaba en condiciones de enseñar, que mis alumnos estaban en riesgo. Pero el director, que había visto el video con sus propios ojos, lo mandó al diablo con elegancia. Yo, en vez de encerrarme en casa, decidí hacer lo contrario. Le pedí al director 10 minutos en la próxima Junta General de Maestros. Llegué con la pierna enyesada, rodando en una silla, y les hablé como hablo a mis alumnos. En matemáticas, todo se demuestra. Las palabras no bastan. Aquí está mi demostración. Puse de nuevo el audio de la cámara y el video del dron. Nadie interrumpió. Al terminar, guardé silencio. Dejé que el peso de la verdad llenara el aire. Me tomaré licencia médica para sanar, añadí, y también para defenderme. No por revancha, sino por dignidad. La primera en ponerse de pie fue la maestra de inglés. Luego el de educación física, y después todos juntos. Me dieron palmaditas en el hombro, pequeñas y humanas que me sostuvieron más que cualquier yeso. Esa misma tarde el director redactó una carta de apoyo que envió al juzgado. Otro ladrillo en el muro que me protegía. La audiencia judicial fue breve. La jueza repitió el video 2 veces. Detuvo justo donde Diego decía, bien, ahora sí va a parar. Preguntó por qué. Jimena con los ojos vidriosos murmuró, porque ama correr más que a mí. La jueza chasqueó la lengua. Amar algo que no eres tú no es violencia. Empujar a tu padre por las escaleras sí lo es. El fallo cayó como campanada. Diego, servicio comunitario y asesoría financiera. Jimena, orden de restricción y terapia obligatoria. A mí me ofrecieron sesiones familiares. Dije que quizá algún día, pero no ahora. Al salir, los reporteros me cercaron. Una periodista me extendió el micrófono, esperando un discurso. Solo dije, a los 56 años aprendí que ser padre no significa ser alfombra. Esa frase salió en los periódicos locales al día siguiente, en titulares pequeños entre la violencia y la política, pero suficiente para que mis alumnos me reconocieran en la calle. ¡Ánimo, profe!, me gritó un muchacho en la tiendita de la esquina. El reconocimiento público era un alivio, pero también un peso. No había vuelta atrás. La ciudad entera empezaba a verme como ejemplo, cuando yo apenas estaba aprendiendo a caminar otra vez con muletas. Por las noches, en el silencio de mi departamento, me dolía más el orgullo que la pierna. Pero cada vez que pensaba en abandonar, recordaba la voz de Beatriz, mi esposa, aquella tarde en que me acompañó a ver mi primer 10K. Si un día corres un maratón, hazlo por los dos. Y entonces entendía. La batalla legal era apenas el inicio. El verdadero reto sería volver a poner un pie delante del otro, hasta que el cuerpo y la dignidad se reconciliaran en la misma línea de meta. La recuperación fue su propio maratón. El yeso me cubría la pierna como un recordatorio blanco y pesado de lo que había pasado. Las primeras semanas me sentía inútil. Depender de Claudia para ir al mercado, de los vecinos para cargar la basura, de los alumnos que venían a visitarme para acomodar las sillas. Cada día amanecía con la misma pregunta: ¿y si nunca vuelvo a correr?
La fisioterapia empezó en un pequeño consultorio cerca de la Glorieta Minerva. La terapeuta, una mujer joven y dura llamada Carolina, me recibió con una palmada seca en el muslo. Aquí no venimos a llorar, profe. Aquí venimos a sudar. Al principio apenas podía dibujar letras con el pie en el aire. Carolina me hacía escribir A, B, C, como si fuera niño de primaria. Luego vinieron los ejercicios con bandas elásticas, los masajes dolorosos que me sacaban lágrimas y los pasos vacilantes entre barras metálicas. Un día más, un paso más, repetía Carolina como mantra. Mi amigo Héctor, el mismo que se burlaba de mi camarita, empezó a visitarme cada mañana. Un sábado me dijo: vámonos al parque metropolitano, aunque sea a dar 2 pasos. Fuimos. Él caminaba a mi lado mientras yo avanzaba con muletas. La gente me miraba con curiosidad, algunos con pena. De pronto un vocecillo de un niño que pasaba en bicicleta me alcanzó. «Échale ganas, profe». Sentí un nudo en la garganta. Ese profe no venía de mi alumno, sino de un desconocido, tal vez de esos niños que me habían visto en el periódico. Y entendí que la ciudad ya estaba corriendo conmigo, aunque yo apenas caminara. Las primeras semanas de entrenamiento real fueron crueles. Héctor llevaba un cronómetro. Corre un poste, camina 2, llora si quieres, pero no pares. El dolor quemaba más que el sol tapatío al mediodía, pero cada gota de sudor se sentía como recuperar 1 centímetro de dignidad. A veces, mientras hacía mis ejercicios en casa, ponía de fondo viejos discos de flamenco y mariachi que le gustaban a Beatriz. El ritmo del cajón y las trompetas se mezclaba con mis repeticiones. Levantar, bajar, resistir. El barrio también empezó a sumarse a su manera. Doña Mari, la señora de la tiendita, me regalaba una naranja de más cuando compraba mandado. El chofer de un camión de la ruta 380 me pitó como si fuera aplauso cuando me vio trotando por la banqueta. Incluso el padre de la parroquia, después de misa, me estrechó la mano y susurró: «Dios le da otra carrera, hermano, córrela con fe». Con cada gesto, entendía que el maratón que venía no sería solo mío, era de todos los que me habían visto caer y ahora querían verme levantar. Claro, no faltaban las noches de derrota. Había días en que el dolor en la pierna me hacía llorar solo, viendo el yeso como un castigo eterno. Pero entonces miraba el pedazo de tela donde tenía bordado el nombre de Beatriz, guardado en el cajón de mi buró. Lo tocaba, cerraba los ojos y escuchaba su voz imaginaria: «Sigue, un paso más». Y el día siguiente, aunque fuera cojeando, salí otra vez a la calle. Porque ya no era solo mi sueño, era el símbolo de que no me habían quebrado del todo. El día que me quitaron el yeso fue como volver a nacer, aunque en realidad salí del hospital cojeando y con un dolor que me recordaba que el camino apenas comenzaba. La cicatriz brillaba como una línea torcida en medio de mi pierna, y el médico me advirtió con seriedad: «Profe, podrá volver a caminar bien, incluso correr, pero solo si respeta la rehabilitación y no se rinde». Las primeras semanas sin yeso fueron un suplicio. Cada paso me ardía, como si los músculos se quejaran por haber estado dormidos tanto tiempo. Carolina, la fisioterapeuta, no me dejó aflojar. «No me importa que me odie», me dijo un martes. «Más vale que me odie ahora y me agradezca cuando cruce esa meta». Yo asentía, sudando, mordiéndome los labios. Pensaba en Beatriz, en cómo solía darme una palmada en la espalda antes de cada carrera de barrio. «Vas por nosotros». Esa voz imaginaria era lo único que me sostenía cuando sentía que el dolor podía más. Héctor siguió siendo mi sombra. Me levantaba a las 6 de la mañana para que entrenáramos en el parque metropolitano o en el camellón de Chapultepec. «Hoy toca correr 2 postes y caminar 1», decía levantando el cronómetro. «No puedo, Héctor», bufaba yo con la pierna ardiendo. «Claro que puedes, nomás no quieres». Me hacía reír en medio de la agonía, y ese humor tapatío me salvaba del hundimiento. Un día cualquiera, mientras trotaba con pasos torpes por el parque, escuché un tintineo y un timbrazo. Era un conductor del tren ligero que, al verme desde la cabina, tocó la campana y me levantó el pulgar. No lo conocía. Por esa aprobación anónima,
Me llenó de una fuerza rara, como si toda la ciudad se hubiera convertido en mi equipo de porra. Poco a poco, la rutina se convirtió en ritual. Salía de casa con el amanecer teñiendo los edificios rosados de Guadalajara. Respiraba el olor a pan dulce recién horneado de las panaderías y me decía: hoy 1 minuto más, mañana 5. Las recaídas no faltaban. Hubo una tarde en que el dolor fue tan fuerte que me tiré en la banqueta, con los ojos cerrados y la frente empapada. Un par de chavos que pasaban en bicicleta se detuvieron. ¿Está bien, profe?, preguntó uno reconociéndome por las noticias. Sí, solo necesito un respiro. Ánimo, usted puede. Me ofrecieron una botella de agua y siguieron su camino. Ese gesto sencillo me recordó que no corría solo. En paralelo, la relación con la familia se halla tensa. Algunos tíos me llamaban a escondidas para darme ánimos, pero otros repetían las palabras de Jimena. Eres cruel por exhibir a tu hija. Yo guardaba silencio. Ya no tenía energía para convencer a nadie. Mi lucha no era por convencer, sino por sanar. Una tarde de domingo, Claudia llegó con una sorpresa. En sus manos traía una cartulina blanca con letras torcidas en plumón azul. Corre por Beatriz. Todos te estamos viendo. La había hecho junto con mis sobrinos. Cuando la desplegó en mi sala, sentí que algo se me aflojaba en el pecho. Hermano, dijo ella, no corres solo. Esa noche dormí con la cartulina apoyada contra la pared. Y al amanecer, al calzarme los tenis, por primera vez en meses no me dolió tanto. El maratón seguía siendo un horizonte lejano, pero ya no era un sueño quebrado. Era un camino de carne, hueso y cicatriz. Un camino que Guadalajara entera parecía empujar conmigo. La fecha del maratón comenzó a acercarse como un tambor lejano que cada día sonaba más fuerte. Faltaban 3 meses y mi cuerpo todavía se resentía. Las mañanas amanecían con la pierna rígida, los músculos gruñían en cada trote, pero la ciudad parecía conspirar para recordarme que no podía renunciar. En el mercado de San Juan de Dios, la señora de las frutas me regalaba una mandarina cada vez que pasaba. Es para la energía, profe, no afloje. El muchacho que vendía tamales en la esquina de mi colonia me guiñaba un ojo y me decía: cuando cruce la meta, le invito una docena. Eran detalles pequeños, pero juntos formaban una red invisible que me sostenía. Con Héctor, los entrenamientos se volvieron más serios. Empezamos a correr por la calzada Independencia, donde el ruido de los camiones y los claxones se mezclaba con mi respiración. Héctor me cronometraba y me obligaba a anotar cada avance en una libreta. Esto no es poesía, hermano, decía. Es matemática pura. Sumar minutos, sumar kilómetros. Yo asentía, con el sudor empapando la camiseta. Sabía que esa libreta era mi nueva Biblia. En paralelo, las noticias sobre mi familia no paraban. Jimena seguía publicando indirectas en redes. Frases llenas de dolor fingido. Qué difícil cuando un padre te da la espalda. Algunos primos le creían, otros guardaban silencio. Yo dejé de responder. Comprendí que la reconciliación no era algo que se pudiera forzar a gritos. Una tarde, mientras entrenaba en el Parque Agua Azul, me encontré con un grupo de corredores locales. Uno de ellos me reconoció. ¿Usted es el profe del escándalo?, preguntó con curiosidad. El mismo, contesté sin detenerme. Pues venga, corre con nosotros, aquí nadie lo juzga. Me uní, y esa fue la primera vez que volví a sentir el ritmo de grupo, el sonido de varias pisadas golpeando al unísono contra la tierra. El corazón se me aceleró, no solo por el esfuerzo, sino porque me sentí parte de algo más grande que mi herida. Las semanas pasaban, y cada entrenamiento era un diálogo con el dolor. La pierna ardía, pero ya no me detenía. Recordaba lo que me dijo Carolina, la fisioterapeuta. El dolor es como un maestro cruel. Si lo escuchas, aprendes. Si lo ignoras, te rompe otra vez. Empecé a escucharlo, a negociar con él. Hoy 10 kilómetros, mañana 11. Paso a paso.
Una noche de sábado, mientras cenaba pozole en casa de Claudia, ella me miró con seriedad. Aurelio, ¿qué vas a hacer si Jimena aparece el día del maratón? Tragué saliva. No lo sé. Tal vez no me hable, tal vez me grite, pero ya no corro por convencerla. Corro por Beatriz y por mí. Claudia asintió, con lágrimas contenidas. Entonces tienes que terminarlo, pase lo que pase. El reloj seguía descontando días. Yo marcaba cada entrenamiento en la libreta y al final de cada jornada escribía lo mismo: un puente menos hacia la meta. El horizonte ya no era un sueño nebuloso, era una fecha concreta en el calendario, y yo sabía que, aunque llegara cojeando, ese día no me detendría. La última semana antes del maratón fue un torbellino. En los entrenamientos ya no buscaba ganar velocidad, sino domar los nervios. Héctor me repetía: a estas alturas no mejoras el cuerpo, mejoras la cabeza. Yo asentía, aunque por dentro era un hervidero. Cada mañana, al abrocharme los tenis, me venía la misma imagen: el nombre de Beatriz, bordado en el pedacito de tela que pensaba coser en la lengüeta del zapato derecho. Ese era mi verdadero dorsal. El ambiente en Guadalajara se sentía distinto. Las calles estaban adornadas con bandera del maratón. Las noticias hablaban de corredores internacionales que llegaban a la ciudad. Los restaurantes ofrecían menús especiales de carbohidratos. En el centro histórico, la Plaza de la Liberación llevaba a Beatriz las vallas y las carpas para la meta. La emoción era contagiosa, pero también aparecían fantasmas. Una noche, mientras cenaba pasta en casa, recibí un mensaje de voz de Jimena. Papá, no sé por qué haces esto. Solo vas a lastimarte otra vez. Piénsalo, todavía puedes detenerte. La escuché una y otra vez, buscando un tono de reconciliación que no encontré. Era más bien un intento de freno como siempre. Le respondí con un simple texto: ya no corro para detenerme. El día de la entrega de números, Claudia me acompañó al Expo Guadalajara. Había cientos de corredores recogiendo su kit, probándose camisetas, sacándose fotos con el arco inflable. Cuando me entregaron el mío, el 11-4005-6, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquí está tu batalla, me dijo Claudia sosteniendo el sobre con el número, como si fuera un acta solemne. De regreso a casa abrí el cajón donde guardaba la tela con el nombre de Beatriz. Con hilo rojo la cosí a mano, puntada por puntada, en el interior de mi tenis derecho. El hilo me raspaba los dedos, pero cada puntada era una oración. Por ti, por mí, por lo que nos quitaron. Esa noche apenas dormí. Los recuerdos se agolpaban: la caída, la risa de Diego, la mirada helada de Jimena, los gritos de ánimo de desconocidos en el parque. Todo eso se mezclaba en un sueño raro donde corría por un túnel de luces y al final estaba Beatriz esperándome con un ramo de bugambilias. La víspera del maratón, Héctor pasó por mí temprano para una caminata ligera. Mañana no compites contra nadie, me dijo, solo contra la voz que te quiere detener. Fuimos al templo de San José de Gracia y encendí una veladora. No recé pidiendo milagros, solo agradecí estar vivo, con la oportunidad de poner un pie delante del otro. Al volver a casa, me preparé la cena clásica de corredor: arroz blanco, frijoles de la olla y pan dulce de la panadería de la esquina. Puse el despertador a las 4:30 de la mañana y dejé el uniforme doblado sobre la silla. Camiseta blanca, short azul, calcetas limpias. El dorsal con el número 12.456 ya estaba listo. Antes de apagar la luz, Claudia me abrazó fuerte. Mañana corres por todos nosotros y yo estaré ahí con la cartulina. Me quedé solo, mirando mis tenis junto a la cama. Sabía que cuando sonara la alarma ya no habría excusas. Solo el camino, solo la ciudad, solo yo, con el nombre de Beatriz latiendo en cada paso. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, pero yo ya estaba despierto desde mucho antes. La ansiedad me había mantenido con los ojos abiertos, escuchando el silencio extraño de la ciudad todavía dormida. Afuera, la madrugada de Guadalajara estaba fresca,
con un aire que olía a pan recién salido y humedad del pasto. Me levanté despacio, cuidando que la pierna no se resintiera, y encendí la luz. Sobre la silla esperaba el uniforme que había preparado la noche anterior. Camiseta blanca, short azul, calcetas nuevas. El dorsal con el número 11456 brillaba como una bandera lista para la batalla. Tomé los tenis y acaricié el interior del derecho, donde el nombre de Beatriz estaba cosido con hilo rojo. Cerré los ojos un instante y susurré: vamos juntos. Claudia pasó por mí antes de las 6, con una sonrisa nerviosa y una bolsa de panecitos en la mano. No vayas a correr en ayunas, cabezón. Yo reí, aunque el nudo en la garganta no me dejaba responder mucho más. El tráfico ya se sentía distinto. Decenas de autos iban en la misma dirección, con corredores bajando en cada esquina. Algunos se envolvían en chamarras viejas para resistir el frío. Otros trotaban suavemente para calentar. La ciudad entera parecía vibrar con un mismo pulso. Llegamos al centro histórico, donde la salida estaba montada frente a la catedral. Había música, altavoces y un murmullo eléctrico de miles de personas estirando, riendo nerviosas, ajustando relojes deportivos. Yo avancé con las muletas hasta el corral asignado y, por primera vez, me permití sentirlo de verdad. Estaba ahí. Después de todo, estaba ahí. Héctor apareció entre la multitud con una sonrisa enorme. Viejo loco, sabía que no fallarías. Aquí me tienes, respondí intentando que la voz no me temblara. Los minutos previos se me hicieron eternos. El presentador en el micrófono gritaba consignas. La gente aplaudía, algunos rezaban. Yo me limité a tocar el interior de mi zapato, sintiendo la tela con el nombre de Beatriz, como si fuera un amuleto. Y entonces sonó el disparo de salida. Un rugido recorrió la avenida Alcalde. Un río humano que empezó a moverse con pasos cortos y nerviosos. El primer kilómetro fue torpe, apretado entre hombros y codazos, pero poco a poco el flujo se abrió. La respiración de los corredores, los gritos del público, las palmas chocando contra mi espalda, todo era un torbellino que me llevaba hacia adelante. Kilómetro 5. La pierna dolía, pero respondía. A lo lejos, vi a Claudia agitando su cartulina blanca con letras azules. Corre por Beatriz, todos te estamos viendo. No pude evitar las lágrimas. Le mandé un beso con la mano y seguí. Kilómetro 12. La ruta pasó por la glorieta Minerva, donde un grupo de mariachis tocaba el son de la negra para animar a los corredores. La música se metió en mis huesos. Corrí con la garganta cerrada, sintiendo que Beatriz también aplaudía desde algún lugar. Kilómetro 20. El cansancio empezó a pesar. Héctor apareció a mi lado como si hubiera salido de la nada. ¿Cómo vas?, preguntó jadeando. Voy, respondí entre respiros. Voy. No te detengas, ya estás en la mitad. Kilómetro 25. En un puesto de abastecimiento ofrecían naranjas en rodajas. Tomé una y el jugo dulce me explotó en la boca como un alivio divino. Escuché a alguien gritar: ¡Ánimo, profe Aurelio! Me giré y vi a un par de mis alumnos agitando una manta improvisada con hojas cuadriculadas pegadas con cinta. 42 kilómetros igual a una nueva vida. Casi me derrumbo ahí mismo de la emoción. Kilómetro 30. La pierna empezó a negociar conmigo. Cada zancada era un recordatorio del hueso roto, de las noches de dolor, de los ejercicios absurdos con bandas elásticas. El demonio interno me susurraba: detente, nadie te juzgará. Yo respondí en silencio. Un puente más por Beatriz, uno por la dignidad, uno por el hombre que no se dejó quebrar. Kilómetro 35. La ruta se hizo eterna. El sol ya golpeaba fuerte y el sudor me nublaba los ojos. Héctor me dio una palmada en la espalda.
Aguanta, viejo. Aquí es donde todos se quiebran. Aquí es donde decides si acabas. Yo asentí, con la respiración entrecortada. Pensé en Jimena, en su empujón, en su voz acusándome, y en ese instante entendí. No corría para demostrarle nada a ella. Corría para demostrarme a mí, que nadie, ni siquiera mi propia sangre, podía robarme el derecho de soñar. Kilómetro 40. El público se agolpaba en las banquetas, aplaudiendo, ofreciendo botellas de agua, gritando nombres. Yo ya no escuchaba nada claro, solo un zumbido constante y el golpeteo de mis pasos. Kilómetro 42. El arco de meta apareció frente a mí, enmarcado por la catedral y la plaza de armas. La gente rugía. Mis brazos se abrieron solos, como alas. Crucé la línea con el rostro empapado en sudor y lágrimas. El reloj marcaba un tiempo que ya no importaba. Lo único que importaba era que había llegado. Un voluntario colgó la medalla en mi cuello. Yo apenas podía mantenerme de pie. Entonces los vi, 2 de mis alumnos, los mismos del cartel improvisado, llorando y riendo al mismo tiempo. Me abrazaron, como si yo fuera el héroe de una historia que no merecía tanto, pero que necesitaba ese final. Me dejé caer en el suelo, con la medalla fría sobre el pecho y el nombre de Beatriz latiendo dentro del zapato. Había cruzado. Había vuelto a nacer. El suelo de la Plaza de la Liberación estaba duro y frío bajo mi cuerpo, pero yo no quería moverme. La medalla colgaba en mi cuello como si pesara 1 kilo entero. La sostenía con ambas manos, incrédulo. El rugido de la multitud todavía resonaba en mis oídos, aunque ya no sabía si era fuera o dentro de mi cabeza. Héctor llegó primero, sudado, jadeante, pero con una sonrisa que le partía la cara en 2. «¡Lo lograste, cabrón!», gritó, y me levantó como pudo para que no quedara tirado frente a todos. Yo apenas alcancé a susurrar. Corrí, con ella. No tuve que explicar más. Él asintió, dándome un abrazo apretado que olía a sal y cansancio. Poco a poco fui recuperando el sentido. Vi a Claudia a unos metros, agitando su cartulina con lágrimas resbalándole por las mejillas. Corrí hacia ella, o más bien me arrastré como pude, y nos abrazamos con tanta fuerza que casi se me rompe otra vez la pierna. Sabía que podías, hermano, dijo entre sollozos. Yo no, contesté, riendo nervioso, pero Beatriz sí. Alrededor, desconocidos me daban palmadas, me decían, «¡Ánimo, profe!» o «¡Qué orgullo, señor!». Un señor mayor con sombrero de charro me estrechó la mano y murmuró, «Usted nos enseñó que el corazón también corre». Todo era un torbellino de voces, aplausos, fotos. Yo apenas podía mantenerme en pie. Pero dentro de mí había una calma enorme, como un lago después de la tormenta. Fue entonces cuando la vi. Jimena estaba de pie junto a una de las paredes laterales de la plaza, lejos del bullicio, con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra. Sus ojos me buscaban inseguros, casi tímidos. Por un instante la multitud desapareció. Solo estábamos ella y yo. Me acerqué despacio. No había enojo en mi paso, solo cansancio. Ella abrió la boca, pero las palabras tardaron en salir. «Papá, lo siento». Eran 3 palabras oxidadas, pesadas como piedras. «Lo sé», respondí. No hubo abrazo, no hubo lágrimas compartidas, solo un silencio que pesaba más que cualquier reproche. «Perdón no es lo mismo que seguro», añadí, mirándola a los ojos. Ella bajó la mirada, asintió con un movimiento breve y se apartó. Fue como ver partir a una desconocida en un tren, alguien con quien compartí sangre, pero que viajaba ya en otra dirección. Regresé con Claudia y Héctor. Ellos no preguntaron nada. Entendieron que ese momento había sido un punto y aparte, no un final feliz. Esa tarde, ya en casa, me dejé caer en la cama con la medalla aún colgada. Afuera, la ciudad seguía celebrando. Adentro,
Yo acariciaba el interior del tenis derecho, donde el nombre de Beatriz estaba bordado. La voz de ella me acompañó, suave como cuando leía en voz baja antes de dormir. Te dije que podías. Me quedé dormido con una sonrisa rota, sabiendo que no corrí por orgullo ni por revancha, sino por recuperar algo que creí perdido, mi propio futuro. Los días siguientes fueron un desfile de sorpresas. En la secundaria, mis alumnos me recibieron con un mural hecho de hojas de matemáticas pegadas en el pizarrón. Profe Aurelio, Iguala, 42 kilómetros de valor. La directora me abrazó al entrar al salón de maestros y dijo: Ahora entienden todo lo que significa persistencia. En el barrio, los vecinos que antes murmuraban me aplaudían al pasar. Doña Mari de la tiendita me regaló una bolsa de cacahuates. Para que reponga energía, profe. Y gracias por enseñarnos que uno no se rinde aunque la familia lo quiera tumbar. Yo sonreía, agradecía, pero en mi interior había un cansancio profundo. No un cansancio malo, sino ese vacío dulce de quien ya cumplió lo que parecía imposible. El domingo siguiente llevé flores a la tumba de Beatriz en el panteón de Mezquitán. Me senté junto a la lápida, coloqué la medalla encima y hablé como si ella estuviera frente a mí. Aquí está, amor. Lo hicimos. No me dejé. El viento movió las bugambilias del árbol cercano. Quise pensar que era su respuesta. En los días posteriores, Jimena me escribió un par de mensajes cortos. Nada de disculpas largas ni explicaciones. Solo frases como estoy pensando en ti o espero que estés bien. Yo respondí con monosílabos, no porque no la amara, sino porque entendía que el amor no sana de inmediato las heridas profundas. En cambio, cada mañana me dedicaba a lo mismo: amarrar los tenis, tocar con los dedos el nombre de Beatriz en la costura y salir a correr, aunque fueran apenas unos kilómetros suaves por Chapultepec. La ciudad me reconocía y aplaudía, pero lo más importante era que yo mismo me reconocía en el espejo. La línea de meta no había sido el final de mi historia, fue apenas el principio de una vida distinta, más callada, más firme, donde ya nadie me podría obligar a detenerme. Los días después del maratón tenían un sabor extraño, mitad resaca, mitad renacimiento. Guadalajara seguía con su vida normal, el tráfico interminable de López Mateos, los vendedores de lotes en cada esquina, los estudiantes abarrotando el camión de la ruta 619. Pero para mí cada paso por la banqueta era distinto. Ya no caminaba con la sombra de la caída, sino con la certeza de haberme levantado. En la secundaria los alumnos no dejaban de recordármelo. Al entrar al salón, una niña me mostró su libreta con un dibujo torpe de un corredor con medalla. Encima escribió: si el profe pudo, yo también. Me mordí los labios para no llorar frente a ellos. En las juntas de maestros hasta los colegas más serios me daban una palmada en el hombro. La directora me pidió que compartiera mi historia en una asamblea. Los muchachos necesitan ejemplos reales de resistencia, me dijo. Acepté. Esa mañana, frente a cientos de adolescentes que normalmente bostezaban durante los discursos, conté lo que había vivido: la caída, la mentira, la grabación, el juicio, el entrenamiento, la meta. No adorné nada. Y al final, cuando les mostré la medalla levantándola en alto, se escuchó un aplauso largo, sincero. En el barrio la transformación también era visible. El panadero me guardaba conchas extra. Los choferes de camiones saludaban con toques de claxon. Una señora que jamás me había hablado me detuvo en el tianguis para decirme: profe, yo no corro ni a la esquina, pero gracias por recordarnos que uno no se deja. Yo asentía, agradecido, aunque por dentro pensaba: no soy héroe, solo un terco con cicatriz. La rutina, sin embargo, me devolvió poco a poco a la normalidad. Seguía entrenando, aunque ahora sin metas tan rígidas. Corría por el gusto de hacerlo, escuchando los pájaros en los árboles de Chapultepec, saludando a los niños en bicicleta. Era un correr distinto, menos obsesivo, más libre. La relación con Jimena permanecía congelada. Me mandaba mensajes breves cada cierto tiempo. Estoy en terapia, papá. Hoy soñé con mamá. ¿Podemos vernos algún día? Yo respondía con cautela,
Me alegra que sigas en terapia. Yo también sueño con ella, tal vez más adelante. Claudia me preguntaba si pensaba perdonarla. El perdón no se fuerza, le respondí. Llegará cuando tenga que llegar. No sentía rencor, pero tampoco estaba listo para abrir la puerta de par en par. Sabía que, si lo hacía antes de tiempo, la herida podía infectarse otra vez. Una tarde de domingo, mientras trotaba en el parque metropolitano, un grupo de corredores se me acercó. «Profe, ¿por qué no armo un club?», me propusieron. «Así como inspiró a tanta gente, podría ayudarnos a entrenar». Al principio dudé. ¿Yo? ¿Entrenador? Pero al verlos insistir, con esa energía juvenil que me recordaba a mis alumnos, acepté. Pronto éramos una docena. Amas de casa, estudiantes, oficinistas. Nos reuníamos los sábados al amanecer. Yo les enseñaba lo poco que sabía. Cómo respirar. Cómo no rendirse cuando el cuerpo pide parar. Cómo escuchar el corazón. Ese club se convirtió en otra familia, la que yo misma escogí. Cada quien llevaba algo: agua fresca, rebanadas de naranja, tamales para después de entrenar. Y entre risas y pasos torpes, descubrí que la comunidad sana mejor que cualquier medicina. A veces, al final de las sesiones, me quedaba solo mirando el horizonte. Pensaba en Beatriz, pensaba en Jimena, pensaba en mí. Y entendía que la vida no se trata de llegar primero, ni de competir contra todos, sino de resistir el camino con dignidad. Una noche, mientras guardaba los tenis, saqué la tela con el nombre de Beatriz y la acaricié. Ya no era solo un amuleto de dolor, ahora era un recordatorio de que había cumplido mi promesa. Me acosté sonriendo. Había ganado algo más valioso que una medalla. Había recuperado mi lugar en mi propia historia. El club de corredores, que había nacido casi por accidente, empezó a crecer más rápido de lo que yo imaginaba. Al principio éramos 12, luego 15, después 20. Una mañana llegué al parque metropolitano y me encontré con casi 30 personas estirando bajo los árboles. Había de todo: estudiantes con tenis desgastados, señoras con faldas deportivas improvisadas, oficinistas que llegaban aún con el gafet colgado. «Profe, usted nos inspira», me dijo un joven que estudiaba ingeniería. «Si usted pudo después de lo que pasó, nosotros también podemos con cualquier cosa». Yo sonreí, un poco incómodo. Nunca me sentí un héroe, solo un hombre que se negó a quedarse en el suelo, pero entendía que para ellos mi terquedad se había vuelto combustible. Las sesiones se convirtieron en ritual. Llegábamos al amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y los pájaros apenas comenzaban a cantar. Yo llevaba una libreta para anotar tiempos y distancias. Héctor, como buen bromista, se autoproclamó entrenador adjunto y se encargaba de motivar con frases ridículas. «Vamos, que la torta ahogada no se gana sola». Todos reíamos, aunque al final terminábamos sudando y con las piernas temblando. El ambiente era más que deportivo. Había solidaridad. Si alguien se rezagaba, otro lo acompañaba. Si alguien se desanimaba, todos aplaudíamos para que siguiera. Después de correr, compartíamos lo que llevábamos: tamales, fruta, café de olla. Se volvió una familia que no tenía nada que ver con la sangre, pero que se unía con la misma fuerza. Esa sensación de pertenencia fue un bálsamo. Había perdido parte de mi relación con Jimena, pero había ganado un círculo donde el apoyo no pedía condiciones. Un sábado, al terminar la sesión, se me acercó una señora de cabello canoso. «Profe, yo no corro, pero ¿puedo venir a caminar?». «Claro que sí, doña. Aquí lo importante no es la velocidad, sino dar un paso más». Poco a poco entendí que ese era el mensaje real de todo lo que había vivido. Un paso más. No importaba si era corriendo, caminando o arrastrándose. Lo importante era no quedarse detenido. Mientras tanto, la ciudad parecía seguir pendiente de mí.
Una periodista local me invitó a dar una pequeña charla en la biblioteca pública. Fui con nervios, pensando que no vendría nadie, pero el auditorio se llenó. Conté mi historia sin dramatismos y al final varias personas se me acercaron con lágrimas. Una mujer me dijo: mi hija también me empujó, pero yo nunca tuve el valor de hablar. Gracias por enseñarme que se puede. Salí de ahí con el corazón encogido, entendiendo que lo mío ya no era solo una anécdota personal. Había tocado fibras en otras vidas. La relación con Jimena seguía en pausa. A veces me mandaba fotos de mis nietos jugando, acompañadas de un mensaje corto: mira qué grandes están. Yo respondía con un corazón o un qué lindos. Era una forma de estar cerca sin abrir del todo la herida. Claudia me insistía: tarde o temprano tendrán que hablar de verdad. Lo sé, contestaba, pero todavía no es el momento. Una tarde, mientras corría solo por Chapultepec, me encontré de frente con un mural recién pintado, un corredor con los brazos abiertos y la frase: Guadalajara no te deja caer. No sé si alguien lo hizo pensando en mí o en otro corredor, pero me quedé mirándolo largo rato. Sentí que la ciudad misma me hablaba. Esa noche en mi cuarto, saqué la medalla del maratón y la colgué en la pared, justo encima de mi escritorio. A su lado puse la cartulina que Claudia había llevado el día de la carrera, y en el buró, como siempre, guardé el tenis con el nombre de Beatriz bordado. No era un altar, pero casi. Un recordatorio de que había cruzado un abismo y regresado. La vida cotidiana empezó a estabilizarse. Daba clases, corría con mi grupo, compartía con Claudia los domingos. El eco del juicio se fue apagando poco a poco en la familia. Algunos tíos volvieron a invitarme a reuniones, aunque el nombre de Jimena nunca salía a la mesa. Era como un tabú que todos preferían evitar. Yo, mientras tanto, seguía con mi mantra personal: un paso más. Lo escribí en la pizarra de la secundaria, lo deseé en mis corredores, lo repetí en mi cabeza cada vez que el cansancio aparecía, y poco a poco descubrí algo claudiaperado. Había dejado de correr para huir de mis fantasmas, y ahora corría para celebrar que seguía vivo. El tiempo pasaba y la vida parecía encontrar un nuevo equilibrio. Las mañanas con el club de corredores ya eran parte de mi rutina. Llegábamos al parque metropolitano cuando todavía estaba oscuro. Corríamos entre bromas y después desayunábamos juntos en una fonda cercana. Los F. Claudia de semana, mis alumnos me pedían consejos de entrenamiento, como si yo fuera un experto. Yo me reía. No soy entrenador olímpico, chamacos. Apenas aprendí a no rendirme. Pero por dentro sentía orgullo. Ese grupo se había convertido en un refugio, un lugar donde el dolor se transformaba en fuerza. Sin embargo, por más kilómetros que sumara, había una sombra que me seguía acompañando: Jimena. Sus mensajes breves llegaban de vez en cuando. Fotos de los niños, frases como «los extrañas, ¿verdad?», o «hoy hablamos de ti en terapia». Yo respondía con cautela, siempre medido, pero cada vez que veía a mis nietos en esas imágenes, algo en mí se quebraba. Una tarde de viernes después de clase, encontré a Claudia esperándome afuera de la secundaria. «Tenemos que hablar», dijo con esa seriedad que no admitía excusas. Fuimos a una cafetería de la colonia americana. Entre sorbos de café me soltó: «Jimena quiere verte, no para discutir, no para justificar, solo para hablar». Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería decir que no, que todavía no estaba listo, pero otra parte sabía que seguir huyendo tampoco era justo. «¿Dónde?», pregunté con voz baja. «En la plaza de Chapalita. Mañana, al mediodía». Esa noche no pude dormir. Recordé a Jimena de niña, corriendo detrás de mí en los domingos familiares, pidiéndome que la cargara. Recordé también su mirada fría en el hospital, sus palabras venenosas. Entre esos dos recuerdos había un abismo y yo no sabía cómo cruzarlo. Al día siguiente llegué temprano a la plaza. Me senté en una banca bajo los árboles, escuchando a los niños que jugaban con balones y a los vendedores de helados gritar sus sabores.
Cuando por fin vi a Jimena acercarse, sentí que el corazón me latía como si estuviera en la línea de salida de otro maratón. Ella llevaba ropa sencilla, sin maquillaje. Al verme, dudó un instante antes de sentarse frente a mí. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Gracias por pedirlo», respondí. El silencio se extendió entre nosotros. Yo miraba las palomas picoteando migajas. Ella jugueteaba con sus manos, hasta que al fin habló. «Papá, no tengo excusas. Hice lo que hice y te lastimé. No sé en qué momento dejé de ser tu hija y me convertí en tu enemiga». Las palabras eran torpes, pero verdaderas. Sentí un golpe en el pecho. «Nunca dejaste de ser mi hija», contesté, «pero sí dejaste de verme como padre». Ella sintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y me duele más de lo que puedo decir. La terapia me está ayudando a entender muchas cosas, pero no quiero que pase más tiempo sin intentarlo». Yo respiré hondo. Había esperado un año para escuchar algo así, y ahora que llegaba, me costaba procesarlo. «Jimena, no voy a negar lo que pasó. No voy a fingir que fue un accidente, pero tampoco quiero vivir con odio. Solo quiero estar seguro de que nunca más tendré que elegir entre mis sueños y mi familia». Ella me miró sorprendida. «¿De verdad me darías otra oportunidad?» «No es cuestión de dar», dije. «Es cuestión de construir, y eso tomará tiempo». Se secó las lágrimas y me mostró una foto en su celular. Mis nietos sonriendo con la cara llena de chocolate. «Ellos te extrañan, papá. Y yo también». El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era un silencio de puente en construcción. No hubo abrazos ni perdón mágico, solo un acuerdo tácito, empezar, aunque fuera despacio. Nos despedimos con un apretón de manos. Fue extraño, distante, pero sincero. Mientras la veía alejarse, supe que el maratón más largo apenas comenzaba, el de reconstruir la relación con mi hija. Esa noche, en casa, me quité los tenis y toqué la tela con el nombre de Beatriz. «Lo viste, ¿verdad?», murmuré. «No se trata de ganar, se trata de seguir corriendo aunque el camino esté roto». Y me dormí con una calma nueva, sabiendo que al día siguiente, al salir a trotar con mi club, tendría un paso más que dar, el que me acercaba de nuevo a mi propia sangre. El encuentro en la plaza de Chapalita había dejado una grieta abierta, pero no un vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Jimena y yo podíamos caminar, o correr, hacia un mismo rumbo, aunque fuera a paso lento. No hubo abrazos ni promesas, pero sí una palabra que hasta entonces había estado ausente: intento. Los días siguientes fueron extraños. En el celular comenzaron a llegar más mensajes de Jimena, ya no solo frases breves, sino relatos pequeños de la vida cotidiana. Hoy Mateo se cayó en el parque y dijo: «Soy como el abuelo, pero me levanto». Valeria aprendió a sumar, quiere enseñarte. Yo le respondía con fotos de mis entrenamientos, de las reuniones con el club de corredores, de la secundaria donde los alumnos decoraban el pizarrón con frases motivadoras. Poco a poco el hielo se transformaba en un puente frágil, pero puente al fin. Claudia fue la primera en notarlo. «Hermano, esa mujer que viste en Chapalita no es la misma que te empujó en la escalera. Está cambiando». Yo suspiré escéptico. «Ojalá, Claudia, pero la confianza no se cose en una tarde». Mientras tanto, el club seguía creciendo. Cada sábado llegaban rostros nuevos. Una mañana apareció un muchacho con la playera rota y tenis que apenas aguantaban. «Soy Diego», dijo tímido. «Me enteré de que aquí nadie se rinde». «Aquí nadie se rinde», repetí yo, y todos lo recibieron con aplausos. El espíritu del grupo era contagioso. Habíamos dejado de ser un simple club de corredores para convertirnos en una especie de comunidad de resistencia. Organizábamos pequeñas carreras internas, juntábamos víveres para donar, y hasta propusimos pintar un mural en la secundaria, con la frase que se había vuelto nuestro lema: «Un paso más». Una tarde recibí una invitación cloyaperada.
La universidad me pedía dar una charla a los estudiantes de psicología sobre resiliencia. Me reí al leerla. ¿Yo? ¿Un maestro de matemáticas hablando de resiliencia? Pero acepté. Y cuando estuve frente al auditorio lleno, conté mi historia una vez más. No como un héroe, sino como un hombre común que se negó a dejarse vencer. Al terminar, un joven levantó la mano y dijo: «Gracias, profe. Ahora entiendo que la dignidad también se entrena». Salí de ahí con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera corrido otra meta. Una semana después, Jimena me sorprendió con un mensaje distinto. «Papá, ¿puedes venir a la casa? Los niños quieren verte. Prometo que Diego no estará». El miedo me recorrió de pies a cabeza. Era volver al lugar de la caída, al escenario de la traición. Pero los ojos de mis nietos en la foto que adjuntó eran imposibles de ignorar. Fui. Al llegar, el olor a café y pan dulce me recibió como si nada hubiera pasado. Mateo y Valeria corrieron hacia mí y se colgaron de mi cuello. Yo casi me rompo en lágrimas. «Abuelo, abuelo», gritaron. «Cuéntanos cómo ganaste la carrera». Jimena observaba desde la cocina nerviosa, como si temiera que yo me marchara de golpe, pero no lo hice. Me senté con los niños, les mostré la medalla y les conté la historia, suavizada, sin culpas ni rencores. Ellos escuchaban con ojos brillantes, como si estuvieran frente a un superhéroe. Cuando los niños se fueron a jugar, Jimena se quedó conmigo en la sala. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Gracias por invitarme», respondí. No hablamos del pasado. No hacía falta. Bastaba con ese momento de calma, con el aroma del café flotando entre nosotros, con el simple hecho de estar bajo el mismo techo sin miedo. Al salir, ella me acompañó hasta la puerta. Antes de que me fuera, soltó: «Papá, algún día espero que podamos correr juntos. No un maratón, pero sí una vuelta en el parque». Yo la miré sorprendido y solo respondí: «Un paso a la vez, hija». Esa noche, al regresar a mi departamento, encendí una vela junto a la medalla y la cartulina de Claudia. Toqué la tela con el nombre de Beatriz en mi zapato y susurré: «Estamos reconstruyendo, amor, a nuestro ritmo, pero lo estamos logrando». El silencio del cuarto fue amable. Ya no era el silencio del rencor, sino el de la esperanza. El calendario marcaba un año desde aquella madrugada en que me rompí la pierna en la escalera. Yo me levanté temprano como siempre y maté los tenis. Dentro del derecho, bien cosida, sellé la tela con el nombre de Beatriz. Pero esta vez sentí algo distinto. Ya no era una carga de dolor, sino una compañía serena. El club de corredores había organizado una carrera simbólica. 10 kilómetros por Chapultepec, solo entre nosotros. Nada de dorsales ni medallas oficiales. Cada quien aportaba algo: fruta, agua fresca, música. Era más fiesta que competencia. Yo acepté liderar la salida, aunque advertí que no sería el más rápido. Cuando llegué al punto de encuentro, me encontré con una sorpresa que me apretó el pecho. Jimena estaba ahí, de pie junto a mis nietos. Vestía ropa deportiva sencilla y llevaba el cabello recogido. Mateo y Valeria brincaban emocionados, cada uno con un cartel pintado con crayolas: «Corre, abuelo». Me quedé helado. Miré a Claudia, que estaba a mi lado, y ella solo me guiñó un ojo. «Fue idea suya», me dijo en voz baja. «Yo solo ayudé con las cartulinas». Jimena se acercó despacio. «No vine a competir, papá», dijo. «Solo quiero caminar contigo y con ellos». No supe qué contestar. Simplemente asentí, y un peso enorme se me cayó de los hombros. La carrera empezó entre risas y gritos de ánimo. El grupo avanzaba por la avenida todavía medio vacía. Héctor ponía música en una bocina portátil, desde cumbias hasta mariachi, para animarnos. Los niños corrían unos metros y luego se detenían a aplaudir. Yo iba a paso tranquilo, cuidando la pierna, pero con una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. A mitad del recorrido, Jimena se colocó a mi lado. Corrimos unos metros en silencio, hasta que ella dijo: «¿Sabes? Cuando era niña me daba coraje que nunca fueras a mis festivales. Hoy entiendo que no era porque no me quisieras, sino porque estabas buscando tu manera de respirar».
Y me equivoqué, respondí. Debí estar más presente. Tal vez los dos nos equivocamos, dijo ella con un hilo de voz. Pero quiero que sepas que lo intento. Sus palabras fueron como agua fresca después de un kilómetro pesado. No hubo lágrimas ni abrazos exagerados, solo esa confesión compartida, que valía más que cualquier disculpa. Al final de los 10 kilómetros todos nos reunimos en la glorieta. Había fruta, tortas ahogadas y aguas frescas. Mis nietos me colgaron una medalla improvisada hecha con cartón y papel aluminio. Yo la recibí con lágrimas en los ojos. «Esta es la mejor medalla que he ganado», les dije, y ellos rieron orgullosos. Jimena tomó una foto de ese momento. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no vi distancia en sus ojos, sino un puente. Esa noche, de regreso a mi departamento, encendí otra vela frente a la medalla del maratón y la cartulina de Claudia. Coloqué junto a ellas la medalla improvisada de mis nietos. Era torpe, mal pintada, pero para mí tenía más valor que el oro. Me senté en la cama, toqué la tela con el nombre de Beatriz y le hablé como siempre. Lo logramos, amor. No solo crucé la meta, también aprendí a no ser piso de nadie, a seguir de pie y a empezar a sanar con nuestra hija. El silencio respondió con ternura. Afuera, la ciudad rugía con el tráfico y las risas de los bares, pero adentro reinaba una calma profunda. Entendí entonces que la verdadera línea de meta no estaba en el maratón, ni siquiera en esos 10 kilómetros con mi familia. La meta estaba en cada mañana en que mataba los tenis, respiraba hondo y salía a la calle con dignidad. Porque las carreras no se ganan con relojes ni con aplausos, sino con la certeza de que cada paso es tuyo. Y ahora, cada vez que corro escucho el eco de muchas voces, la de mis alumnos, la de Héctor, la de Claudia, la de los corredores del club, la de mis nietos, incluso la de Jimena intentando recomponer. Y por encima de todas, la voz de Beatriz, firme y suave diciéndome: un paso más, Aurelio, un paso más. Así día tras día sigo corriendo, no para huir, no para demostrar nada, sino para vivir, con el corazón lleno, la cicatriz en la pierna y una ciudad entera que ya no me deja caer.